Todos, bienvenidos a este video en el que vamos a aprender lo que son las variables de contexto, variables globales y las conexiones. Vamos a trabajar. Para empezar, tenemos aquí una aplicación de lienzo en blanco. Solamente tenemos que darle clic aquí en aplicación de lienzo, colocarle un nombre, escoger si es para tableta o para teléfono y darle crear. Eso nos abrirá esta ventana. Siempre por defecto nos va a abrir una pantalla predefinida. Para empezar vamos a ver lo que son las aplicaciones de contexto. Las variables de contexto. Las variables de contexto son muy útiles para representar datos que solamente son usadas en una sola pantalla. Si se dan cuenta aquí en pantalla yo puedo crear otra pantalla. Tendríamos dos pantallas. Si yo creo una variable de contexto en la pantalla 1, esta variable no existe en la pantalla 2. Quiere decir que el contexto se refiere a la pantalla o en donde la estamos usando. ¿Vale? No son escalables hacia otras pantallas. Para crear estas variables de contexto vamos a irnos aquí a la pantalla 1 en acción cuando esté visible. Cuando esté visible esta pantalla va a crear una variable de contexto. Para esto va a crear un update context. Es la forma de declarar nuestra variable. Vamos a escribir var para saber que es una variable y vamos a escribirle, no sé, coloquémosle nombre de usuario. Vamos a calcular el nombre de usuario en esta variable para esta pantalla. Entonces, las variables de contexto tienen una particularidad. Aquí nos está marcando error porque las variables de contexto tienen que iniciar con llaves, el nombre de la variable, punto y coma, y dos puntos y cuál es su contexto. El contexto es cuál es el dato. Para este caso vamos a calcular el nombre del usuario. Escribimos user, esto nos abre un paréntesis, lo cerramos punto y traemos el full name. Cerramos la llave y cerramos el paréntesis. En este momento hemos creado una variable de contexto para la pantalla 1 que se llama var nombre de usuario y va a ejecutar esta fórmula que nos trae user.fullname, nos trae el nombre del usuario que está iniciado en Power Apps, el que inició sesión en Power Apps. Si venimos aquí a archivo, nos venimos acá a variables, tenemos en pantalla 1 var user. ¿Ven? No tiene ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque nosotros estamos en la propiedad de cuando esté visible esta pantalla, ejecute esto. Pero aún no se ha ejecutado porque no se ha desencadenado ese evento. Para desencadenarlo vamos a la pantalla 2, volvemos a la pantalla 1 y aquí está el evento de cuando esté visible. Si volvemos otra vez a las variables, acá tenemos el nombre del usuario, que en este caso es Jefferson Nova, que soy yo el que está logueado. Nosotros podemos utilizar esas variables de contexto, por ejemplo en una etiqueta o en cualquier campo de texto, podemos llamar la variable. Podemos ver cómo este nombre está muy pequeño, vamos a cambiar aquí en inicio, podemos cambiar el tamaño de los textos, vamos viendo ahí otras propiedades de Power Apps. Vamos a ponerlo en negrita. En negrita, perfecto. Entonces, esta variable de contexto solamente está en la pantalla 1 y se ejecuta una vez esté visible. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la pantalla 2 y voy a tratar de usar esa variable? Si yo vengo acá y escribo var, ¿se dan cuenta? Acá no hay ningún var nombre usuario. ¿Por qué? Porque esa variable no existe en screen 2, en la pantalla 2. Solamente existe en la pantalla 1. Esa variable solamente es para pantalla 1. Ahora, ¿cómo hacemos si nuestro dato, ejemplo, el nombre, el email del usuario, lo necesitamos en N pantallas? ¿Cuántas pantallas tengamos dentro de nuestra aplicación necesitamos usar? O algún dato que venga de esta pantalla y que lo vayamos a usar en la pantalla 2. ¿Cómo hacemos para llevarnos ese dato, esa información entre las pantallas? Para eso son las variables globales. Para declarar una variable global vamos a hacerlo aquí. Para ejecutar dos fórmulas dentro de cualquier propiedad de Power Apps, escribimos doble punto y coma, aquí damos Shift y Enter y eso nos salta abajo. Para ejecutar una variable global vamos a escribir la palabra reservada set, esto nos va a crear una variable global. A diferencia de la variable de contexto, en esta no se necesitan las llaves, podemos escribir directamente el nombre y en esta vamos a escribir el email del usuario. Aquí está. La parte de arriba nos va mostrando cuál es la estructura. Set, el nombre de la variable y su valor. Punto y coma y su valor. En algunas regiones no es punto y coma, sino es coma. Eso depende de la región en la que esté. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener el email? Pues lo mismo. User, que es el usuario que está logueado, abre paréntesis, lo cerramos punto y aquí tenemos la propiedad de email.
Cerramos el paréntesis del set, que es el que declara la variable global. Si nos venimos aquí a archivo, variables, ven que ya nos aparece algo que se llama global. Antes teníamos solamente screen1. En global tenemos lo que es la variable email del usuario. Aún no tiene valor por la misma razón, no se ha ejecutado. Si yo vengo acá y lo ejecutamos, volvemos otra vez a variables, aquí ya tenemos un valor. Perdón, aquí en global ya tenemos el email, ¿vale? Este valor, esta variable, sí la podemos utilizar en cualquier pantalla. Vamos aquí a copiar esto y vamos a cambiarle acá a email usuario. Si se dan cuenta, aquí tengo el email que está logueado en esta sesión de Power Apps, ¿vale? Y si yo vengo aquí a la pantalla 2, en este control que lo teníamos, puedo escribir var email usuario. Y este email se va a representar de igual forma en esta pantalla. Si yo creo otra pantalla, puedo utilizar esta variable en cuantas pantallas yo necesite. ¿Por qué? Porque es una variable global, no es una variable de contexto. No depende de una pantalla o de un área en específico. Funciona en toda la aplicación. Esas son las dos grandes diferencias. El tipo de dato de las variables se va asignando dependiendo de la información que nosotros le agreguemos. En este caso, un email es un texto, un nombre es un texto, pero yo le puedo asignar perfectamente a una variable como por ejemplo este var usuario. Vamos a dejarlo var email usuario, pero vamos a asignarle el número 123. Lo ejecutamos. Listo, lo ejecutamos, aquí lo representa y si nos venimos aquí a variables, el global ya es de tipo número, ya no es de tipo texto. ¿Ven? El tipo del dato de la variable cambia en función de la información que nosotros le ingresemos. Sin embargo, estas variables solamente me representan un dato, pero si yo quiero tener un tipo de matriz en el que yo tenga un encabezado y un valor, esas variables no son útiles para representar esta información. Para eso necesito una colección. Una colección representa un grupo de datos que se estructuran como si fuese una tabla, ¿vale? Estos datos pueden contener diferentes tipos de datos. Puede ser una columna de tipo texto, otra columna de tipo número, una columna de tipo imagen, no importa. Aquí podemos mezclar todos los tipos de datos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle punto y coma y vamos a crear una colección. Para crear una colección, escribimos la palabra reservada collect, aquí está, y escribimos el nombre de la colección. Aquí vemos cómo nos va marcando la colección. Entonces, para escribir la colección, vamos a escribir una colección de ciudades, por ejemplo. Ciudades y habitantes. Vamos a escribir aquí ciudades. Vendría siendo el nombre de la colección. Punto y coma. Y aquí tenemos que abrir llavecitas para representar nuestros datos. Entonces, en este caso vamos a escribir el nombre, que va a ser el nombre de la ciudad. Punto y doble comilla para representar valores de texto. Y en este caso vamos a escribir Bogotá. ¿Listo? Cerramos las llavecitas y podemos escribir punto y coma. Podemos volver a escribir aquí entre las llavecitas nombre, dos puntos y aquí vamos a escribir Cali. Perfecto. Cerramos la colección y tenemos nuestra colección de nombre de ciudades. Si yo me vengo y la ejecuto, ya tengo creada esta colección. Venimos aquí a colecciones, tenemos la colección de ciudades que tiene como columna nombre y tiene estos dos datos, ¿vale? Si yo quiero crearle más columnas a esta colección, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos aquí en este punto y coma, vamos a abrir otras dos llavecitas y vamos aquí a escribir cantidad. Vamos a tratar de tener la cantidad de habitantes. Entonces digamos que en este sean 8 millones. Creo que me hace falta un 0. Aquí está. Cantidad 8 millones. Punto y coma, tenemos otra vez el nombre y Cali, punto y coma, cantidad, vamos a dejarlo en 5 millones. ¿Listo? Ahí ya creamos otra columna que se llama cantidad. Nos cambiamos de pantalla para que se ejecute nuevamente la colección y va a suceder algo muy curioso. Y es que él duplicó los datos, ¿ven? Él duplicó los datos porque él está creando una colección.
Cuando nosotros le ejecutamos la fórmula, él crea esta colección primero que es de Bogotá y luego vuelve y la ejecuta, pero en ningún lado borró los datos de Bogotá y Cali, solamente agregó los datos de cantidad. Eso es algo importante. Aquí creamos una colección, pero en ningún lado le dijimos que la pusiera en blanco para volver a llenarla. Para poder hacer esto, tenemos que usar la palabra de clear cojet. Clear cojet Clear Cojet nos permite realizar este proceso. Nos permite borrar la colección clear y luego crear la colección. De esta forma, los datos que estén acá, que hayamos ingresado, se eliminan y se refrescan con datos nuevos. ¿Vale? Entonces, vamos a volver aquí a la pantalla 2, pantalla 1 y ahí refrescamos nuestra colección. Venimos aquí a colecciones y acá no se ha ejecutado. Vamos a ver qué está sucediendo. Si se dan cuenta, la colección no se está representando de manera correcta. Es decir, está creando una columna y luego está salteando los datos. ¿Ven? Están salteando los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Resulta que nosotros le dijimos, cree esta columna, luego cree esta otra y vaya asignándole los datos, pero nunca le dijimos que este dato de esta columna tiene relación con esto. ¿Cómo hacemos eso? Pues quitamos las llavecitas que están en intermedio. Quitamos esta llavecita y dejamos dentro de llaves todos los datos. Si nosotros quisiéramos aquí agregar otra columna que se llame, no sé, vamos a agregar aquí otra columna que se llame acrónimo, por ejemplo. Acrónimo, como para representar los datos, las iniciales de la ciudad. Entonces digamos BTA. Aquí puedo crear cuantas columnas yo quiera, pero deben de estar siempre dentro de la misma llavecita para que él cree un solo registro. Entonces vamos a hacer lo mismo en esta. Vamos a quitar estas llavecitas y aquí en acrónimo lo vamos a crear. Punto y coma y el siguiente. Y aquí creamos el acrónimo. Perfecto. Vamos aquí a agregar el clear cojet. Borramos este. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra... Aquí hay algún error, parece que está generando algún error. No, no está generando ningún error. Venimos a la pantalla 2, pantalla 1 y en colecciones tenemos el acrónimo, la cantidad y el nombre. Hemos creado una tabla. Esa tabla la podemos representar rápidamente con esta propiedad de tablas de datos de Power Apps, en la que nos aparecerá o nuestras fuentes de datos, entidades o conectores, como nuestras colecciones. Las colecciones tienen la particularidad de que pueden ser usadas en cualquier parte de la aplicación. Ellas no dependen de que si es pantalla 1, pantalla 2, no. Ellas se usan en toda la aplicación. Las colecciones son globales. Aquí en la tabla de datos ya tenemos nuestro origen, venimos aquí a campos y agregamos las columnas. Entonces nombre, cantidad y acrónimo. Perfecto, aquí ya tenemos nombre, cantidad y acrónimo. Esta es la forma en la que nosotros creamos una variable de contexto para ser usada únicamente en una pantalla. Son muy útiles, por ejemplo, para representar el valor de si una propiedad es visible o no, o depende de la lógica del negocio que ustedes quieran aplicar en Power Apps. Si ese valor solamente es para esa pantalla, puedes utilizar una variable de contexto, es lo mejor. Si el dato que se va a almacenar se necesita en toda la aplicación, ejemplo, el nombre del usuario, el email del usuario o cualquier otra información que ustedes necesiten que se esté pasando entre las pantallas, una variable global, ¿vale? Y si lo que ustedes quieren es representar una tabla, las colecciones que son muy útiles cuando queremos cargar los datos de una fuente de datos, valga la redundancia. Ejemplo, tenemos una tabla en SQL y queremos cargar la vista previa en una colección. Entonces eso lo que hacemos es crear esta colección con los datos de esa base de datos de SQL o de Excel o de SharePoint, dependiendo de nuestra fuente de datos. Vale, espero les haya gustado este video. No olviden compartir y darle like. En la descripción les dejo un link por si quieren aprender más sobre Power Apps. Un saludo, hasta luego.